Nos encontramos en el hall del Centro Asistencial Docente e Investigación CADI-UMAC, donde se está desarrollando el 17º Congreso Nacional de Psicología en tiempos de incertidumbre, que es el nombre que se le ha puesto a esta versión organizada por la Escuela de Psicología de la Universidad de Magallanes en conjunto con su Facultad de Ciencias Sociales y de Educación. Y como canal, nosotros estamos aprovechando de conversar con algunos de los participantes acerca de los interesantes temas que traen para conversar aquí al Cono Sur Austral. Me acompaña en esta ocasión Ana Figueiredo. Ella es psicóloga, doctora en psicología social, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, por su sigla COES, y profesora asociada de la Universidad de O'Higgins. ¿Cómo estás? Hola Paula, ¿bien y tú? Bien, Ana. Interesada en lo que plantea tu conferencia, dice aquí entre el pasado y el presente, dinámicas de conflicto y cohesión social en Chile. En tu experiencia sobre el estudio del conflicto y la cohesión social o la convivencia en nuestro país, ¿qué aspecto crucial hoy día a tu juicio nos debiera llamar a la reflexión para reconocernos como una comunidad de comunidades? Bueno, es una pregunta súper interesante y también bien compleja, ¿cierto? Chile tiene ciertas particularidades por su historia colonial, por su historia postcolonial, que de verdad en Chile no hay un chileno, ¿cierto? Hay muchas comunidades, es una sociedad que no solo por su historia de pueblos originarios, también la llegada de colonos de otros países europeos, además también está pasando por un proceso de creciente diversidad social, ¿no? Con las olas migratorias, con la introducción de nuevas comunidades migrantes, algunas ya más arraigadas en el tiempo, otras hoy. Entonces, sin duda que Chile es un país de comunidades y comunidades que de repente tienen alguna dificultad en comunicar, en convivir, no solo debido a conflictos históricos, pensemos por ejemplo el pueblo mapuche, ¿cierto? Que es un pueblo con que he trabajado a lo largo del tiempo acá, pero también con los procesos que están pasando de radicalización social y política, de crecientos de violencia y también actitudes negativas hacia la migración. Entonces se ve un panorama bien complejo en términos de lo que es la cohesión social y lo que implica vivir en comunidad respetando las diferencias entre las comunidades y el mirarse de manera igual y equitativa. En ese sentido, yo creo que, bueno, Chile como país es un contexto bien interesante porque hay siempre una tensión, ¿cierto?, entre convivir y vivir entre todos, tener relaciones positivas y de amistad, digamos, fraternas entre estas comunidades, pero no siempre es difícil. Y en este momento se ve, por ejemplo, también a través de los discursos de la constituyente, los discursos de delincuencia que también de alguna manera se asocian con ciertos grupos, sea el migrante, sea el grupo mapuche también, que van complejizando esto. Ahora, desde la psicología social, ¿qué consecuencias más graves podría traer una sociedad dividida y fragmentada? Bueno, yo creo que una de las primeras dificultades es el aumento de la violencia y la potencial justificación de la violencia. Eso se ve de distintas maneras si uno mira en los últimos años la confianza hacia las instituciones, instituciones políticas, instituciones del Estado, como las policías, ha disminuido bastante. Y entonces cuando hay esta sensación de que el Estado que no se puede confiar en el Estado, que no se puede confiar en las instituciones, en el Congreso, el presidente, los partidos, eso genera dinámicas a nivel más interpersonal e intergrupal de decir, pues bien, si a ellos no les importamos, nosotros vamos a tomar las cosas en nuestras propias manos, ¿cierto? Lo que puede llevar a ciclos viciosos de violencia, hasta a nivel interpersonal, por ejemplo, de hacer justicia por las propias manos y de percibir al otro como amenazante, ¿ya? Y también considerando todo lo que fue la crisis política que emana del estallido social, después la crisis sociosanitaria y también la crisis económica que viene después de eso,
Hay problemas serios en términos de lo que son las amenazas, lo que llamamos en psicología social las amenazas realistas, este miedo de que ciertas comunidades van a sacar recursos, digamos, a Chile y a las personas chilenas, pero también las amenazas simbólicas a lo que significa ser Chile, ya lo que significa la identidad nacional, lo que significa las normas y costumbres de este pueblo. Y yo creo que el mayor riesgo, sin duda, es que esta fragmentación se va incrementando en el tiempo y que pueda generar más violencia y violencia de distintos niveles, ¿cierto? Desde el nivel más interpersonal de vecinos que, no sé, están peleando por acceso al agua, hasta el nivel más ideológico, ¿cierto? De las narrativas y discursos que van asentando en nuestro país, por ejemplo, con el tema de la extrema derecha y su crecimiento. Entonces yo creo que son varios los flancos de peligro, ¿cierto? Hasta el normativo, porque Hasta el se normativo. está intentando ahora justamente en Chile legislar para que las personas por su propio, por sus propios medios vayan a defender aquellos terrenos que son ocupados por otros. Exactamente, la ley de usurpaciones que ha Mm. estado siendo muy debatida, que el gobierno ha prometido vetar, si es que ya no vetó, estos 2 días estoy muy en la conferencia. Pero sí, esta idea de que las personas tienen el derecho a armarse, tienen el derecho a defender, sea su territorio, su casa, lo que sea, por la fuerza, es bien peligroso y se instala esta sensación de desconfianza hacia el otro, porque este discurso empieza a permear, ¿cierto? También los medios de comunicación, empieza a permear esta idea de que yo puedo matar al delincuente que me roba un celular y se pone casi como lo que es material a par y paso comparativamente con lo que es la vida de una persona. Un discurso que es extremadamente peligroso y que tiene acarrete el riesgo de la vulneración de derechos humanos a muchos y distintos niveles y para muchas personas, de hecho. Y eso no es tan reciente, porque las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura a algunos sectores no les parecían tan mal hasta que se enteraron de los robos Claro. que hubo también en el Estado en esa época. Quisiera también preguntarte por si te has acercado a temas de relaciones entre mapuches y chilenos no indígenas, y también al racismo y resistencias en migrantes haitianos. ¿Qué tipo de tensiones has podido identificar allí y qué es lo que evidencia trabajar con estos grupos? Bueno, primero voy a referirme al trabajo que he hecho con población mapuche y chilena no indígena. Em, las tensiones, y eso es súper interesante, porque desde la psicología social yo creo que venimos como un poco preprogramados por nuestra formación o de formación profesional a pensar que muchas veces los conflictos son entre los grupos debido a las categorías a que pertenecen, ¿cierto? Yo soy mapuche, obvio que no soy, pero imaginando, yo soy mapuche, tú eres chilena y por ende ya vamos a tener un conflicto entre nosotros. No obstante, cuando yo entré a terreno y empecé a entrevistar población mapuche y también alguna población chilena no indígena, la verdad es que el conflicto no es tanto entre los grupos, aunque sí hay percepciones de discriminación, aunque sí hay experiencia de discriminación, de racismo, de xenofobia por parte de participantes mapuche con quien conversé. El problema principal es con el Estado. Es decir, hay otro actor social que es más abstracto, que es el que realmente causa este problema, y causa este problema de manera histórica, ¿cierto? Con la ocupación de la Araucanía, la invasión cívico-militar que implicó el despojo del territorio ancestral mapuche y que de alguna manera persiste hasta el día de hoy. Entonces, para mí es súper interesante entender más bien que el problema no es tanto en lo interpersonal o entre grupos, pero más bien entre el Estado y el pueblo mapuche y lo que son las demandas históricas del pueblo mapuche que el Estado no ha querido, en mi entender, o no ha logrado resolver con políticas públicas y con actos realmente de reconocimiento del pueblo mapuche en particular y de los pueblos indígenas en general y la reparación de este daño histórico que se ha hecho, ¿cierto? En ese sentido es interesante también ver que esta idea del entre el pasado y el presente para el pueblo mapuche no es que hay cosas del pasado y ahora las cosas cambian, hay una narrativa
muy continua a lo largo del tiempo de despojo y de pérdida tanto cultural como territorial que está emanada de este rol del Estado en permitir ciertos procesos que llevaron a este despojo. Ya más bien sobre el tema de la migración es interesante porque Chile, como un país que vivió la dictadura hasta los años 90, era más bien un país de emigración, ¿cierto? Personas que fueron forzadas al exilio y ya con la transición a la democracia empiezan a llegar algunos grupos migrantes, peruanos, bolivianos, sobre todo en su momento, pero que ya a partir desde el año 2016, 2017 cambia fuertemente el escenario de la migración con nuevas olas migratorias. Pensemos en la migración haitiana y hoy día la migración venezolana, que de hecho es la población migrante más grande en este momento en Chile, que ha generado también nuevos procesos de racismo, de racialización del otro y también xenofobia. En este momento, por ejemplo, en un estudio que realizamos dentro de COES, este centro donde trabajo, al año 2022, la percepción de una muestra de población chilena en distintas zonas urbanas de todo el país, el más del 85% de la muestra que tenemos en comparación con años anteriores siente que Chile debe tomar medidas más drásticas para controlar la migración y se siente muy amenazada, sobre todo por la migración venezolana, en términos de esta idea de que vienen a robar los empleos y que además van a cambiar lo que es la identidad y la cultura chilena. Y eso genera fricciones muy grandes, o sea, lo hemos visto, por ejemplo, en Iquique hace unos años cuando quemaron todas las pertenencias de los migrantes, que fue una situación horrible, cuando, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Siempre que hay algo de delincuencia se suele asociar de una con esta población, ¿cierto? Como es el otro que viene a traer estos peligros, como también durante la pandemia la inmigración fue no sé cómo decirlo, pero representada como un problema, ¿cierto? La idea de los migrantes varados que tenían que ir para adelante de sus embajadas, consulados, que no tenían acceso a hogar y que por eso eran un riesgo. Entonces hay una construcción del otro, de la migración como un problema y como una amenaza. Yo creo que eso está muy presente y se ha agudizado en los últimos años con el aumento de la migración a Chile. Y todavía no sabemos cómo va a terminar impactando la migración también climática. En una de esas somos nosotros los que tenemos que ir a buscar otro horizonte. Sí, sin duda. O sea, Chile Eso es por incertidumbre. son incertidumbres completamente y Chile también por su geografía, por el lugar en el mundo que está muy expuesto a riesgos del cambio climático y bueno, los desastres que Mm. se llaman naturales, pero yo tengo un colega que dice que no son naturales en el sentido de que los riesgos del terremoto es porque construimos en zonas riesgosas, ¿cierto? Nosotros nos ponemos frente a estos desastres, pero claro, o sea, ya hay migración interna dentro del país debido a, por ejemplo, la escasez de agua en el norte, Mm. debido al tema de la minería, y ya hay poblaciones que ya no pueden vivir en sus territorios, se tienen que desplazar a ciudades, tienen que cambiar sus modos de vida, de producción agrícola, todo eso, y yo creo que a futuro solo va a aumentar. O sea, también pensemos que también parte de la ola migratoria que viene desde Haití ya se debe también a temas climáticos, ya se debe a los desastres naturales que ocurrieron en ese país y, y bueno, también a la explotación de los recursos naturales que existe en Chile, que sin duda está afectando la población a nivel interno, pero también estas migraciones entre fronteras, digamos, estatales y sí, se viene un problema duro y yo creo que eso también se refleja mucho en el programa de esta conferencia, donde hubo muchos paneles, seminarios y charlas magistrales que se enfocaron exactamente en ese tema. O sea, está arriba de la mesa y es necesario empezar a hablar, a investigar y a encontrar potenciales políticas públicas que minimicen el riesgo para la población chilena y todas las poblaciones que habitan este territorio. Así es. Em, Ana, ¿cuáles son para ti las principales em, desafíos, los principales desafíos para la psicología social
hoy en día en estos tiempos de incertidumbre? Entonces, haciendo una suerte de Uf, resumen de todo lo que hemos conversado. bueno, es súper complejo. Igual de repente como que los psicólogos sociales como que viven de este morbo, infelizmente, de los problemas sociales que aquejan las personas. Yo creo que los grandes desafíos y la incertidumbre, por un lado, tienen que ver con el escenario político en que estamos, donde estamos cada vez más expuestos, por ejemplo, a noticias falsas, ¿no? Los fake news, la politización o la polarización política, la extrema derecha y movilización de discursos populistas y incluso como un camino hacia movimientos más autocráticos, autoritarios. Yo creo que eso es un riesgo no solo a nivel de Chile, está pasando por todo el mundo. O sea, en Europa la extrema derecha está creciendo, Brasil, bueno, Estados Unidos, que también es un buen ejemplo. Y claro, después, en términos de los problemas sociales, lo que tiene que ver con el cambio climático, como bien mencionaste, y esta diversidad exponencial a la que Chile no estaba acostumbrada en el pasado y que está aumentando, y no solo en términos de migración, de reconocimiento de los pueblos indígenas, pero también en otras dimensiones como las disidencias sexuales y sus derechos y otros grupos que están luchando por una visibilización y por una lucha de sus derechos. Yo creo que los desafíos son muchísimos a muchos niveles, pero espero igual que eh, la psicología social, también la psicología política, climática, ambiental, intente ir un poco más allá, digamos, de la investigación de la academia para la academia y que ojalá las autoridades se empiecen a poner como un ojo, oído y total atención en la evidencia que se está generando para generar políticas públicas, generar programas tanto de intervención como prevención de estos distintos tipos de conflictos que estamos viendo desde el nivel más macro hasta el nivel más micro interpersonal. Ahora, eso hablando de de las amenazas que se ven a futuro y ni tan futuro, que ya están presentes en otros lugares, pero también tenemos en Chile la realidad de lo que fue el estallido social y la revuelta, ¿cierto? Que de alguna forma se concentró la respuesta frente a esta situación en un proceso constituyente que culminó con con el intento anterior, porque Exacto, este ha sido más bien un proceso constituido por los partidos políticos que está intentando encantar a la gente todavía. em, pero sabemos que al final ni uno ni otro se hizo cargo de ese quiebre que se produjo, claro, eh, que fue un quiebre por una parte, digamos, una parte de la sociedad, porque otra parte de la que estalló, digamos, se sintió muy unida. exacto. Mucha cohesión social hubo ahí. Entonces, ¿qué respuestas se deberían estar dando y no se están dando a eso que fue súper evidente y que no está en el futuro, sino que está en el pasado y que está constantemente en el pasado de Chile? Por lo tanto, lo que indica el dato es que va a volver a ocurrir. Sí, o sea, por eso yo me gusta mucho pensar en los fenómenos de conflicto, cohesión, desde una perspectiva histórica, porque necesitamos entender estas dinámicas considerando lo que es la historia del país, ¿cierto? La transición a la democracia estaba llena de promesas, pero todo quedó, ¿cierto?, dentro de lo posible, ya en el límite de lo posible, y lo posible en verdad no cambió la realidad de las personas, no cambió la desigualdad social en este país, y yo creo que el estallido es el fruto de esos 30 años que se esperó de cambios que realmente nunca fueron significativos. O sea, seguimos teniendo la educación, la salud privatizadas, que un negocio para las élites políticas y económicas, porque también ahí hay una endogamia muy fuerte entre el poder político y el poder empresarial. Y sí, yo creo que va a volver a ocurrir, o sea, el intento fallido de cambiar la constitución, que mucha gente dice que era demasiado progresista, pero que también fue muy manipulada la información que se entregó, ¿cierto? Esta idea de que los indígenas y que iba a ser una constitución indigenista, que iba a poner los indígenas como en primera clase y los demás en segunda, lo que era mentira, claramente era un proceso de revisión y reparación histórica a estas poblaciones y que claro, ahora vemos este proceso constituido, me gusta mucho esa expresión que ocupaste, por los partidos
políticos y que no solo eso, fue cooptado por el Partido Republicano, ¿cierto? Que es la mayoría, que ellos mismos no querían cambiar la Constitución, siempre se opusieron al primero proceso y que ahora están haciendo una Constitución o proponiendo artículos para la Constitución que son iguales o incluso peores que la Constitución de Pinochet. Y bueno, yo no me gusta